Vamos a empezar a ver el movimiento en suelo saturado. La ley que rige este movimiento se llama ley de Darcy, un físico francés que estudió todos estos movimientos del agua en 1880 por allá, o sea que estamos hablando de una ley vieja que obviamente es básica y la vamos a ver en su forma más sencilla porque matemáticamente se puede complicar esto hasta niveles de posgrado que no tiene sentido por ahora, pero sí vamos a captando conceptos que necesitan saber ustedes para aplicar en su profesión diariamente. El dispositivo que utilizó Darcy para investigar esta ley fue básicamente esto. Esto es un cilindro que contiene la muestra de suelo, que está acostado acá en este caso, y un reservorio de agua por el cual iba ingresando permanentemente agua atravesando esta muestra de suelo. Como el dibujo me indica que hay gotita de agua, está drenando, o sea que ya el agua ya está saturada. Piensen esto porque después les voy a mostrar uno parecido por donde el suelo no va a estar saturado. Esta muestra ya está saturada y entonces lo que está haciendo este agua es empujar ya al agua que está acá adentro y que va saliendo y recibimos un determinado volumen. ¿Qué otra cosa tenemos que reconocer en este esquema? Bueno, que hay un plano de referencia. Siempre que hablemos de movimiento de agua, necesitamos poner planos de referencia. ¿Por qué? Sobre todo, ¿por qué potencial necesitamos esto? El potencial gravitatorio. Claro, para poderle poner número al potencial gravitatorio necesitamos esto. Bueno, hay una altura grande que es desde ese plano de referencia hasta el pelo de agua. A este se le llama pelo de agua o la superficie de agua. Pero después tenemos una altura también de acá, H2, hasta el medio de ese cilindro de suelo. Y la que nos importa ahora, esta H chiquita, a esta H chiquita que la van a ver en la guía de trabajos prácticos, en varios, y después la van a ir viendo en otras asignaturas, se le llama carga hidráulica. Es la altura, fíjense que hay desde el cilindro, desde el suelo, a acá, a este límite superior de agua. Esta carga hidráulica es la que está ejerciendo la fuerza, y si es más alta o es más baja, la fuerza que está ejerciendo esa columna de agua sobre la muestra de suelo. Y la otra que nos interesa es la longitud de ese cilindro. Bueno, esta fue la experiencia básica. ¿Qué obtuvo haciendo? Bueno, hizo muchas pruebas. Cambiar el diámetro del cilindro, la altura del agua, qué pasaba con el volumen, aumentaba, disminuía. Eso terminó en esta ecuación, bueno, sí, es una ecuación, una recta, donde en las ordenadas tenemos H, que está representando entonces H, dije, si fuese en términos de potencial, ¿qué potencial sería para ustedes ese, el H chiquita? Gravitatorio. No, porque es agua, es una columna de agua que está ejerciendo... ¿El de presión? El de presión, es una columna de agua que está ejerciendo presión, está expresada en centímetros como altura. Acuérdense que otra de las formas de expresar los potenciales podría ser en altura, pero en este justamente sí o sí es una altura. ¿Y qué pasa con el caudal? Y la primera interpretación que están haciendo ustedes, que a medida que H es más grande, o sea que la carga hidráulica, yo le llamo la carga sobre los hombros de ese suelo, es mayor, sale más caudal. Primera conclusión. Esta se puede representar diciendo que el caudal es una recta, sí es una recta, pero sin ordenada al origen, entonces se acuerda que quedan de este tipo. Es como si dijera I igual P por X, o X por B, o sea, es esto. El caudal es igual a una, ¿qué sería B matemáticamente? ¿Qué es B en la recta? B, ahí. La pendiente. Claro, delta I sobre delta X. B es la pendiente. Entonces ya sabemos que esta es una ecuación que dice que el caudal es igual o es proporcional a la altura. Pero a su vez se puso a investigar qué hacía variar la pendiente, qué hacía que hubiera una recta por acá o por acá. Y entonces se dio cuenta que B es proporcional al área. Mayor área del cilindro, mayor caudal, más largo el cilindro, menor caudal. O sea, directamente e inversamente proporcional. Acuérdense que para sacar una proporcionalidad matemáticamente, siempre, para poder poner el signo igual, hay una constante de proporcionalidad, que es esta. Y ahora reemplazamos toda la primera y me queda como la forma más básica de ecuación de Darcy, o ley de Darcy, que dice que el caudal que
que pasa por una columna de suelo saturado, es proporcional al área y a la relación entre H, que es el potencial de presión, y L, la distancia del suelo. A eso se le llama gradiente. Cada vez que veamos, a esto para ser completo, si lo pasamos a ecuaciones diferenciales, esto sería delta H sobre delta L, la variación. La variación del caudal sería igual acá por A, delta H sobre delta L. Cada vez que veamos esto, hay un potencial arriba y una distancia abajo. A esto se le llama gradiente, y en este caso, como es saturado, se le llama gradiente hidráulico. Otra forma de verlo, es decir, que además de ser el gradiente hidráulico, que mientras más grande, más caudal, es la fuerza impulsora. Cuando yo les diga cuál es la fuerza impulsora, quién está moviendo el agua en este tipo de suelo saturado, es el gradiente hidráulico, fuerza impulsora. ¿Y quién es el potencial, sobre todo, que está actuando? En este caso, el H, o sea, el potencial presión, como dijeron recién. Profe, Sí, no terminé de entender por qué H era lo del potencial de presión. vámonos de nuevo aquí. Es la columna de agua, es lo que está aguantando este punto, que es el ingreso, está aguantando toda esta carga. En realidad, todos los puntos, porque está acostado, todos los puntos están aguantando esta carga. Esta carga es la que empuja. Y a ese H se le llama carga hidráulica. Y es el potencial presión en ese punto. Porque siempre, acuérdense que de los 4 potenciales, el osmótico realmente no actuaba, excepto cuando ingresa a la raíz. O en un suelo muy, muy salino. El gravitatorio depende del plano de referencia. Como acá todos los puntos están a la misma altura, el potencial gravitatorio es igual. ¿Qué nos queda? El matriz no existe porque está saturado. El único que nos quedaba actuando en un suelo saturado es el de presión. El peso de esta columna de agua actuando sobre cada uno. Está ejerciendo una presión. Por eso es el potencial presión, que solo existe en los suelos saturados. Listo, gracias. Ahora lo ponemos para arriba. Invertimos y hacemos a este dispositivo se llama permeámetro. Permeámetro es un dispositivo que lo tenían que ver ustedes en la práctica, lo van a ver hoy o el martes que viene, vamos a tratar de verlo. Es algo donde nosotros ponemos un cilindro de suelo, pero vertical, y el agua por arriba. Y entonces ahora la ecuación es la misma, pero fíjense quién se agregó algo más. Ahora no es solo el potencial presión. Les estoy poniendo los símbolos en los libros, pero para ustedes esta es presión y quién sería el nuevo que se sumó. Ahora sí que es el gravitatorio, no es lo mismo aquí que aquí que aquí o que aquí, cada punto va a tener. Y tenemos de nuevo la carga hidráulica y Z, que es se le suele representar en la que Z es, cuando está vertical las cosas, en vez de X, de L, puede ser Z. Z representa a una columna de suelo que está vertical. Y aquí tenemos la referencia, igual tenemos que recibir un determinado volumen acá. Ahora, este punto, como está todo saturado, hay mucho agua acá, este punto, ¿cuál es la carga que soporta? Esta H. Pero el punto de acá abajo, el que está más abajo, ¿cuál soporta? ¿Solo H? No, las dos cargas. Las dos cargas, H más Z, porque aunque es suelo, también hay agua. O sea que mientras que este punto solo representa H chiquita, el de acá tiene los dos. Por eso se suma. Y depende de la... A esta acá, es la misma ecuación de recién, que es la constante de proporcionalidad de la ley de Darcy, se le suele llamar K de Darcy. Y cuando nosotros le digamos, bueno, vamos a calcular la K de Darcy, la vamos a medir en laboratorio, nos estamos refiriendo a esta constante que tienen que recordar siempre que es para suelo saturado. ¿Ok? Porque ahora aparecen varias constantes, varias K. Y no quiero que se confundan. K sub D o K de Darcy es la constante de proporcionalidad en el movimiento de un flujo saturado, sea vertical o sea horizontal. Es una verdadera constante, una de las primeras cosas que les voy a decir. Así que una vez que lo haga en cualquier laboratorio del mundo, esto se puede hacer en laboratorio o en campo, lo haga acá o lo haga en cualquier lado, va a dar el mismo valor y no depende de otra cosa, más que de este gradiente y del área de transmisión. Pero K es constante. Otra forma de expresar caudal no era área por velocidad, salvo ¿qué unidades les queda acá?
dimensionalmente son, por ejemplo, si fuera en el sistema CGS, centímetros cuadrados por centímetro de